Y el hígado característicamente recibe la irrigación a través de la porta del sistema portal y a través de la hepática. Lo más importante es el aporte que recibe de la vena porta del sistema portal, aproximadamente el 75%, y el 25% de la arteria hepática. La vena porta recoge la sangre que proviene de gran parte del intestino, del vaso del páncreas, ¿no? Recibe todos sus afluentes, forman la porta y eso llega hacia el hígado, ¿no? Entonces, 75% del aporte de la irrigación que llega al hígado proviene de la porta y el 25% de la hepática. La mayor parte del aporte es venoso. La unidad funcional es el lobulillo hepático. Y el lobulillo hepático, fíjense, tiene forma cilíndrica. En la parte central tenemos la vena central y hacia la periferia tenemos las ramificaciones del conducto biliar, de la arteria hepática y también de la vena porta, ¿no? Fíjense cómo los hepatocitos se distribuyen en forma radial desde la vena central hacia la parte periférica. Se disponen como los radios de una bicicleta, ¿verdad? Y forman como una especie de placas que van desde el centro hacia la periferia. Y aquí tenemos los hepatocitos. Entre esas placas tenemos los sinusoides. Y estos sinusoides tienen una importancia es muy importante porque tienen dos grupos celulares. Uno de los grupos celulares más importantes son las células de Kupffer. ¿Qué hacen las células de Kupffer? Son macrófagos. Son macrófagos en situaciones, por ejemplo, de la presencia de bacterias, de células degeneradas, de sustancias tóxicas, justamente a través de la capacidad de fagocitosis que tienen las células de Kupffer, son eliminados. Entonces tienen también una función de defensa a través de estas células, ¿no? Y no se olviden también los hepatocitos que tienen múltiples funciones. De esta manera tenemos las funciones del hígado. Si estamos hablando de disfunción hepática, obviamente tenemos que recordar las funciones del hígado. Y la disfunción hepática va a ser la alteración de esas funciones, ¿verdad? Entonces tenemos el hígado. ¿Qué funciones tendrá el hígado? Fíjense, tenemos una función de la producción de bilis y esa bilis es necesaria para la digestión de alimentos. Entonces, ¿qué pasará en un paciente en insuficiencia hepática? Hay una alteración en la digestión de los alimentos, ¿verdad? Luego tenemos otra función que está relacionada con el hígado, también es el depósito de varias sustancias, por ejemplo, el glucógeno, vitaminas como la vitamina B12 y hierro, cobre. Entonces, si hay una alteración, ¿qué pasará? Se verán alterados estos depósitos, ¿verdad? Luego también tiene una función el metabolismo de los carbohidratos. Eso, por ejemplo, a través de la gluconeogénesis, la glucogenólisis y la glucogenogénesis. Entonces, ¿qué es la gluconeogénesis? Glucogenogénesis. Gluconeogénesis. Es la formación de glucosa, nueva glucosa a partir de neogénesis. Gluconeogénesis. A partir de proteínas, a partir de aminoácidos. ¿Qué es la glucogenólisis? La degradación para formar glucosa necesaria para los procesos metabólicos. ¿Y qué es la glucogenogénesis o glucogénesis? Formación de glucógeno a partir de... ¿Cuál es la diferencia entre gluconeogénesis y glucogenogénesis? Es fácil, glucogenogénesis o glucogénesis, la formación de
glucosa a partir de glucógeno. Y la gluconeogénesis es la constitución de glucosa a partir de otros elementos, por ejemplo, los aminoácidos, ¿no? Entonces, muy importante, por ejemplo, para las situaciones de ayuno. Entonces, ¿qué pasará con ese paciente en insuficiencia hepática? No tendrá suficiente cantidad de glucosa, entonces estará en una situación de hipoglucemia. Entonces, fíjense, también tiene funciones a nivel del metabolismo de los lípidos, en la síntesis del colesterol y en la producción de triglicéridos. Fíjense, también en la síntesis de proteínas, especialmente la albúmina y las lipoproteínas. ¿Por qué es importante la albúmina? Muy bien, está relacionado con la mantención de la presión coloidosmótica. En situación de disminución de la albúmina, ¿qué pasará con la presión coloidosmótica? Disminuye. Y ante una disminución de la presión coloidosmótica, ¿qué presentará el paciente? Fíjense, ya van viendo qué características tiene este paciente. Muy bien, las lipoproteínas. Las lipoproteínas son también muy importantes para el transporte de hormonas, para el transporte también de medicamentos, para el transporte también de otros elementos. Entonces, en ese paciente en disfunción no habrá, se verá alterado ese transporte. Muy bien. Luego tenemos funciones que tienen que ver con la producción también de proteínas, pero aquí con los factores de la coagulación, ¿no? Entonces se altera la síntesis de los factores de coagulación, ¿no? En esos factores de coagulación, si se produce esta alteración, ¿qué podrá presentar el paciente? Hemorragias. Muy bien, porque se han alterado las síntesis. No hay estos factores de coagulación. Entonces hay tendencia que al paciente en insuficiencia hepática a la hemorragia. Muy bien. Luego también, fíjense, tenemos aquí los diferentes factores de la coagulación que se pueden alterar, resumiendo el 5, el 7, el 9, el 10, el aminógeno y la proteína. Muy bien. Fíjense, también el hígado tiene funciones de detoxificación de la sangre, porque, por ejemplo, neutraliza las toxinas, fármacos, etcétera, ¿no es cierto? Ahí también volvemos a tomar en cuenta las células de ¿ya? No se olviden también que las inmunoglobulinas también son, ¿qué son las inmunoglobulinas? Proteínas. Participan como mecanismo de defensa, pero ¿qué son? Proteínas. Entonces, si se produce una alteración en la síntesis de proteínas, ese paciente tendrá un mayor riesgo a contraer infecciones. Entonces, tienen la idea de qué características tendrá un paciente en disfunción hepática, ¿verdad? Tienen ya la idea. Ahora, fíjense también, el hígado tiene otra función que es la transformación del amonio en urea. ¿Dónde se encuentra el amonio? Proviene de las proteínas y aminoácidos. Muy bien, que por un proceso de desaminación a nivel del tubo digestivo se produce el amoníaco como producto de una desaminación ¿de qué? De las proteínas y de los aminoácidos. ¿Dónde se encuentran esas proteínas y aminoácidos? En los alimentos que consumen. ¿Y qué alimentos tienen alto contenido de proteínas y aminoácidos? Muy bien. Entonces, en esos pacientes, por ejemplo, aquellos que consumen gran cantidad de esas proteínas y que tienen disfunción hepática, esta alteración, esta disfunción se verá más temprano. El amoníaco, de manera normal, tiene que pasar por el hígado y transformarse en urea. Y la urea pasa a la circulación general y luego a la circulación cerebral. Esa es la secuencia. En paciente con disfunción hepática, ¿qué pasará con el amonio? ¿Se desamina? No se convierte en urea. Entonces pasa a la circulación ¿cómo? Como amoníaco.
Y ese amoníaco pasa ¿dónde? A la circulación sistémica y luego a la circulación cerebral. ¿Cómo será el estado de conciencia de ese paciente con disfunción hepática? Alterado, ¿verdad? Dicho eso, porque por un lado tenemos una alteración en el metabolismo de los carbohidratos con una tendencia a la hipoglicemia, y por otro lado tenemos una alteración en la transformación del amonio en urea. Por tanto, ese paciente fácilmente puede tener alteraciones del estado de conciencia. Y no se olviden también que tiene el hígado otra función, que es la capacidad de detoxificar los alimentos. Puede ser que ese paciente también consuma algún tipo de medicamentos como los tranquilizantes, las benzodiazepinas, que podrían alterar más el estado de conciencia. Entonces ya tienen la panorámica de cómo se encuentra un paciente en disfunción hepática, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué nos hemos olvidado acá? Creo que nada, ¿no? Listo. Entonces, la insuficiencia hepática, ¿qué es? La insuficiencia hepática es una consecuencia clínica y es considerada la más grave de la enfermedad hepática. O sea, un paciente está en insuficiencia hepática y es una situación grave. Y se asume que ha perdido del 80 al 90% de la capacidad funcional hepática. Si ese paciente está con trastornos de la coagulación, está en edema, está en alteración del estado de conciencia, está con trastorno en la síntesis de proteínas, está con procesos infecciosos agregados, ha perdido ¿cuánto? Del 80 al 90% de su capacidad funcional. Imagínense, entonces ese paciente está sintomático cuando la enfermedad ya se encuentra muy avanzada. Se ha perdido el 80 al 90% de su capacidad funcional. Entonces, las manifestaciones de la insuficiencia hepática reflejan las funciones hepáticas alteradas. Y ustedes ya tienen un pantallazo de qué funciones se encuentran alteradas en ese paciente con disfunción hepática. Ahora, esa disfunción hepática puede acelerarse la lesión puede ser acelerada. ¿En qué situaciones? Porque hay situaciones intercorrentes que pueden hacer que esa disfunción se acelere hacia peor. ¿Cuáles serán? La hemorragia digestiva. ¿Qué más? El desequilibrio hidroelectrolítico. ¿Qué más? La hemorragia digestiva, el desequilibrio hidroelectrolítico. También tenemos patología asociada, por ejemplo, la disfunción cardíaca. ¿La disfunción cardíaca podría llevar a insuficiencia hepática? Muy bien, ¿por qué? ¿Cómo? Muy bien, con la congestión que podría generar secundario a un incremento de la presión, con incremento de la presión a nivel del sistema venoso, podría generar un proceso congestivo, especialmente en la disfunción cardíaca derecha. Entonces ya saben, insuficiencia hepática también se puede generar por una disfunción cardíaca. Entonces, la insuficiencia hepática puede presentarse como una insuficiencia hepática aguda o como una insuficiencia hepática crónica. ¿Ya? Entonces, fíjense, la insuficiencia hepática aguda se produce la destrucción hepática repentina, ¿no? Incluso puede ser se puede asociar a una hepatitis fulminante. Vamos a ver más un momento cuáles son las causas. Fíjense, aguda y también la insuficiencia hepática crónica. En la insuficiencia hepática crónica tenemos el daño progresivo. Fíjense qué patología. Cirrosis, el consumo de alcohol. Y fíjense, en la aguda tenemos aquí hepatitis fulminante. Se nos podría venir a la mente las hepatitis virales, ¿no? ¿Verdad? Pero no se olviden también que hay otras causas que ahorita les vamos a decir. Fíjense, entonces, en la insuficiencia hepática crónica hay factores que pueden descompensar y profundizar esa disfunción. Por ejemplo, las hemorragias digestivas altas o bajas,
procesos infecciosos sistémicos, desequilibrio hidroelectrolítico y la insuficiencia cardíaca. Entonces, ese paciente, digamos, ¿ustedes han visto los pacientes cirróticos? El paciente cirrótico es un paciente en insuficiencia hepática, es decir, ha perdido el 80 al 90% de su función, ¿verdad? Y ustedes ven en esos pacientes que se encuentran en disfunción hepática, si sobreviene alguna de estas entidades, pues esa insuficiencia hepática se puede acelerar y se convierte en una insuficiencia hepática crónica generalizada. Es por eso que se clasifica actualmente en insuficiencia hepática aguda, crónica e insuficiencia hepática crónica reagudizada. Entonces las causas de reagudización podrían ser ¿qué cosas? Hemorragia digestiva alta, baja, sepsis, desequilibrios hidroelectrolíticos e insuficiencias cardíacas. La insuficiencia hepática aguda. La insuficiencia hepática aguda, más o menos hasta 1960, cuando hablábamos de causas de insuficiencia hepática aguda, se asociaban a infecciones virales, especialmente infecciones por virus de hepatitis A y B, especialmente. Pero luego, con el sobrevenir de los años y con la introducción de medicamentos, y especialmente los medicamentos los cuales no se requería receta para conseguirlos, entonces comenzaron a aparecer casos de insuficiencia hepática aguda por paracetamol. Entonces, fíjense en casuística americana, británica y francesa indica, ¿no?, que dentro de las causas de insuficiencia hepática aguda, más o menos el 50% a nivel americano, Estados Unidos, indica que se debe al consumo de paracetamol. En Reino Unido, el 54% de las disfunciones hepáticas agudas se deben al paracetamol. Y en Francia identificaron más o menos el 2% de esas disfunciones se debían al paracetamol. Grave, ¿verdad? Porque el paracetamol es un medicamento de expendio sin receta, libre. ¿Ya? Entonces, fíjense, tenemos paracetamol y también tenemos, obviamente, las infecciones por virus que ya les expliqué. Pero fíjense, ¿qué otros medicamentos pueden producir disfunción hepática aguda? ¿Qué otros medicamentos? A ver, vayan leyendo uno a uno. Ale, ¿qué medicamentos podrían producir disfunción hepática aguda? El más importante ya sabes, el paracetamol, ¿verdad? Fíjense, aquí tenemos los antibióticos, fíjense, los antibióticos, la amoxicilina con el ácido clavulánico, el sulfametoxazol trimetoprim. Fíjense, también tenemos la nitrofurantoína. ¿Qué más? Aquí tenemos este grupo bien importante, los medicamentos que se utilizan en el tratamiento de la tuberculosis. Es muy frecuente que estos pacientes hagan ¿ya? Y fíjense cuáles son: isoniazida, ¿qué más? Isoniazida, más otro, más rifampicina, piracinamida, etcétera, ¿no? Luego tenemos los fármacos antiepilépticos, fenitoína, ácido valproico, carbamazepina, etcétera. Luego también tenemos fármacos que se utilizan, fíjense, los AINES también. Los AINES producen también insuficiencia hepática aguda, AINES, diclofenaco, ibuprofeno. Luego también tenemos los fármacos que se utilizan en dislipidemias, como por ejemplo las estatinas, la torvastatina. Actualmente se utilizan mucho las estatinas, ¿no? La simvastatina, etcétera. Y otros fármacos, fíjense, ¿qué fármacos? Tenemos propiltiuracilo, se utiliza en el tratamiento del hipertiroidismo. Entonces, fíjense, tenemos un sinnúmero de fármacos que pueden generar disfunción hepática aguda, ¿no? Y también hemos asociado también con virus. Entonces, si viene un niño a la guardia y está histérico, y con hipoglicemia, y está trastorno del estado de conciencia, ¿no? Ustedes piden pruebas de función
que están alteradas, ustedes la ven en la radio, a la mami les dice, el único antecedente es que ha consumido paracetamol por un resfriado. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué le está pasando a este niño? Una insuficiencia hepática aguda por paracetamol. ¿Ya? Fíjense, pero la insuficiencia hepática aguda también tiene otras causas, ¿no? Hemos dicho y hemos mencionado los medicamentos y virus de la hepatitis, ¿no? Aquí tenemos también, aparte tenemos herpes simples, tenemos varicela zoster, Epstein-Barr, citomegalovirus, venenos como hongos, Amanita phalloides, luego tenemos hepatitis autoinmune, también insuficiencia hepática que ocurre durante el embarazo, etc. La insuficiencia hepática crónica, fíjense, este es otro gráfico para que ustedes vean las causas de la insuficiencia hepática crónica. Estamos aquí, fíjense, tenemos el alcohol, ¿no? Alcohol, patología autoinmune, nuevamente tenemos las infecciones por hepatitis B y C crónica. Y en la aguda era A y aquí tenemos B y C, ¿no? Porque la A no produce cuadro crónico. Entonces, fíjense, tenemos las hepatitis B y C y revisando casuística, el 85% se produciría por hepatitis C. Si se tendría que producir por virus, ¿no? Por hepatitis C. Y tenemos también, se han asociado otros estados proinflamatorios asociados a esteatosis hepática. Y aquí tenemos la obesidad y la diabetes. O sea, la obesidad y la diabetes pueden producir disfunción hepática crónica. ¿Ya? Pero también fíjense aquí la clasificación que les decía entre aguda, crónica y crónica agudizada, ¿no? Acá en esta revisión indican también dentro de la aguda que ponen de primer lugar al alcohol, pero nuestra revisión previa indica que la causa más frecuente son los fármacos y dentro de los fármacos en la aguda tenemos el paracetamol. ¿Qué manifestaciones tendrá el paciente con disfunción hepática? Fíjense, va a haber una correlación entre el paciente cuando estemos hablando de hipertensión, de cirrosis y hipertensión portal, se va a aparecer totalmente. Cuando hablemos también de complicación de hepatitis, que la clase virtual ya está en plataforma, también se parece, porque en esas patologías hay alteración hepática, ¿verdad? Entonces, las manifestaciones del paciente con disfunción hepática serán las funciones hepáticas alteradas, ¿verdad? Entonces tendremos manifestación a nivel hematológico, tendremos manifestación a nivel endocrino. ¿Qué función endocrina tiene el hígado? Está por ahí, hormonas, también. Fíjense, manifestaciones, alteraciones hematológicas, endocrinas, alteraciones hepatorrenales, neurológicas y alteraciones cutáneas. Ustedes han visto este paciente, ¿verdad? Han visto, se los ve a estos pacientes en la calle, ¿no? Lamentablemente en nuestro medio el consumo de bebidas alcohólicas es una práctica muy frecuente, ¿verdad? Entonces tenemos pacientes con patología hepática crónica también de manera igual frecuente. Entonces vemos también este paciente puede tener también alteraciones cardiovasculares, ¿no? Y las alteraciones cardiovasculares están relacionados con lesión a nivel endotelial, ¿no? A lesión a nivel endotelial que puede llevar a disfunción a nivel de la microcirculación y puede llevar también a una alteración en la síntesis de óxido nítrico. ¿Qué produce el óxido nítrico? Entonces, ¿qué características tendrá este paciente cuando le tomamos la presión? ¿Es hipertenso o es hipotenso? Este paciente está hipotenso. ¿Por qué? Porque justamente hay un incremento en la síntesis de óxido nítrico, por tanto, pues, hay una tendencia a la vasodilatación.
Y esos pacientes también ustedes podrán verle las manos y tendrán un eritema palmar. A ver, fíjense quién tiene eritema palmar. Son las palmas enrojecidas. Cuando uno se aplaude, ¿no es cierto? Así y enrojece, ¿no? En el paciente con disfunción hepática tiene así las palmas eritematosas. ¿Y eso se asocia a qué? Bien, se podría asociar a simplemente una síntesis de óxido nítrico que produciría esa vasodilatación. Entonces, ese paciente es un paciente que está en hipotensión. Es un paciente que está en hipotensión. Tiene alteraciones endócrinas. Ese paciente tiene alteraciones endócrinas. A nivel hepático se produce el metabolismo de hormonas, especialmente las hormonas esteroideas. Y esas hormonas esteroideas, ¿cuáles son? Fíjense, ahí tenemos la testosterona, los estrógenos y la aldosterona. Entonces, si en ese paciente está con disfunción hepática, se altera. Va a haber alteración referido a esta alteración del metabolismo de esas hormonas a nivel hepático. Entonces vamos a tener la aldosterona. Generará una retención mayor de agua. Esta imagen, ¿ustedes creen que tiene mayor retención de agua? Sí, claro, ¿no es cierto? Entonces, y fíjense, también es un paciente que está con edema. Y el edema justamente se asocia también a esta alteración en el metabolismo de la aldosterona con mayor retención de agua y por lo tanto de sal, ¿no? Y hay pérdidas de potasio. Fíjense, alteración en el metabolismo de las hormonas esteroideas puede generar también en los varones alteraciones gonadales, por ejemplo, la atrofia testicular, pérdida de líbido, impotencia, ginecomastía. Entonces lo revisamos al paciente y ¿qué tendrá a nivel de tórax? ¿No? Luego también tenemos en las mujeres amenorrea, pérdida de líbido, esterilidad, alteración o sangrados menstruales anormales. El paciente en disfunción hepática tiene alteraciones hematológicas. Fíjense, ¿cuáles son las alteraciones hematológicas que puede tener ese paciente por disfunción hepática? Puede tener anemia, puede tener trombocitopenia, puede tener defectos en la coagulación, ya sabemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se han alterado los factores de la coagulación, especialmente ¿cuáles? El 5, 7, 9, 10, protrombina y fibrinogen, especialmente, ¿no es cierto? Luego también puede tener leucopenia, ¿ya? Fíjense, también tiene anemia y la anemia es asociado a que ese paciente está con anemia, con hemoglobina y hematocrito bajo, justamente porque hay pérdidas hemáticas, hay una tendencia al sangrar. Luego también tenemos que en este tipo de pacientes también hay una alteración a nivel del componente lipídico de la membrana del eritrocito que predispone a la hemólisis, por tanto a mayor destrucción de glóbulos rojos. También hay una alteración en la formación de esos glóbulos rojos. Y también en este tipo de pacientes hay defecto en la absorción del ácido fólico y puede generar anemia. Entonces ese paciente va a estar con las mucosas, cuando usted le revisa mucosas rosadas, húmedas, va a estar con... ¿Ya? Entonces, ¿qué más tenemos? Por ejemplo, la trombocitopenia. La trombocitopenia y la leucopenia se ha asociado ¿a qué? A la esplenomegalia. ¿Qué sucede con los grupos celulares cuando en el síndrome del hiperesplenismo? Se destruyen, ¿no es cierto? Y en el paciente con disfunción hepática, especialmente asociado a cirrosis, justamente tiene hiperesplenismo. Entonces, esos grupos celulares que pasan por ese vaso se destruyen. Por tanto, va a tener trombocitopenia, ¿qué más? Leucopenia y anemia.
Entonces ese paciente, ustedes verán su examen de sangre, que encontrarán hematocrito bajo, hemoglobina baja, ¿qué más? Plaquetas bajas, ¿qué más? Leucocitos bajos. Y eso al examen físico se va a traducir en púrpuras, hematomas. Ese paciente puede estar en hematuria, puede tener sangrado menstrual anormal y puede generar hemorragias